El yo. A medida de que Jung desarrolló su teoría de la personalidad, refinó y confinó el concepto del yo para incluir solo las actividades conscientes del hombre. El yo estructura lo externo y en parte el mundo interno del individuo. Por medio del yo se conoce a sí mismo. El yo atiende a los procesos conscientes del pensar, percibir e identificar sensaciones del mundo en el que vive, lo que mejor conoce el hombre y opera a su propio nivel en su mundo cotidiano. Para Jung, el yo existe en el centro del mundo consciente del hombre. Sin embargo, debido a que está en el núcleo de su mundo consciente, debe por tanto encontrarse en conflicto con el mundo inconsciente. La gente que vive principalmente en el nivel consciente del yo, algunas veces resiente y se molesta cuando se le sugiere que parte de su personalidad y psique puede existir en un nivel fuera de la conciencia. El self es capaz de dar el equilibrio a la personalidad total. La psique además lo mantiene en una posición relativamente estable. Hace más que balancear esta última. El hombre logra tal estabilidad solo en la mayoría de los casos, después de haber pasado por las brusquedades de la adolescencia y la orientación mundana del adulto joven. Durante este periodo la persona ya no necesita la energía física que una vez utilizó para iniciar su vida, y siguiendo los preceptos de entropía y equivalencia, desplaza la energía física con energía psíquica para balancear la visión de la vida. Jung pensó que solo en muy raras ocasiones algunas figuras religiosas como Jesús Nazareno y algunos hombres místicos de Oriente tienen una psique que se acerca a la armonía perfecta. El interés de Jung en la religión y los rituales y en la teoría del nirvana dieron como resultado gran parte de lo que escribió acerca de la psique equilibrada y armoniosa. Estado consciente e inconsciente. Estos dos estados son componentes primordiales de la existencia del hombre. Cuando la psique es capaz de usarlos y vivir de ambos para beneficiarse, se dice que se encuentra en un estado de equilibrio. Muchas de las características observables del hombre se hallan en el estado consciente y son las que podemos ver y sentir tanto en nosotros como en los demás. Jung gastó relativamente poco tiempo en analizarlas como una unidad única. La mayoría de sus escritos se refieren a la reciprocidad del consciente con el inconsciente. El inconsciente está dividido en dos partes, el personal y el colectivo, y el inconsciente personal contiene fenómenos tales como la persona y los complejos. En esta parte es necesario hacer notar cuáles son los componentes principales de la psique. Funciones superiores y funciones inferiores. Son 4 funciones mentales fundamentales. El objetivo principal de las funciones es el desarrollarse igualmente bien para que la psique se encuentre en un balance completo. Cuando las funciones no se ordenan en igual forma dentro del sistema, resulta la división de funciones en inferiores y superiores. A medida que el hombre se desarrolla en todo su potencial y a medida que se hace más maduro y más viejo, 2, 3 y algunas veces, las 4 funciones son ejercidas con igual eficiencia. A continuación las estamos enumerando, que la primera es la intuición, ¿por qué? O la teoría. La intuición va más allá de los sentidos de la vista, el oído, a las partes más inferiores de la conciencia. El pensamiento no es una parte de la intuición. Nosotros llegamos a una decisión sin darnos cuenta de ninguna actividad consciente. Jung sintió que la intuición es tan importante para la vida mental del hombre como cualquiera de las otras 3 funciones. Solo por intuición es capaz el hombre de resolver algunos de sus problemas. Sensibilizarse, sentir y pensar puede no llevarlo cerca de una solución, puesto que los hechos no se presentan a los 5 sentidos, ni a un compromiso personal de índole emocional, ni al arreglo ordenado de los hechos. La sensación, que es o reconocimiento. Aunque este término ha sido un punto de interés y discusión en el campo de la filosofía, para detrimento de su significado psicológico, Jung no se sintió confundido al usarlo como una de las funciones mentales irracionales. La sensación establece lo que está dando en realidad. Ver, oír, oler, saborear y sentir son sensaciones. Por medio de nuestros sentidos conocemos el mundo que nos rodea. Estos nos dicen lo que es. El hecho que el sensorio no tenga que pensar a lo largo de su reacción al color, sabor, sensaciones dolorosas, etc. Luego seguimos con el sentimiento, que para la mayoría de los psicólogos el término sentimiento tiene muchos significados, la mayoría de los cuales no están claramente definidos. Además, la multiplicidad de definiciones, los psicólogos en general consideran que el sentimiento es un estado emocional irracional. Jung consideró que el sentimiento es un estado racional de la mente.
Su opinión es que el sentimiento nos informa del valor de un objeto. Por tanto, para Jung, el sentimiento es un tipo racional de función mental. La mente tiene que elaborar juicios. No importa si la base de estos son las emociones, los valores que se derivan de los juicios son tan racionales como cualquier otra forma de evaluación hecha por el individuo. El sentimiento le ayuda a elevarse o a hundirse dependiendo del beneficio total del valor meta. Sin embargo, debido a que el hombre tiene sentimientos, estos los ayudan a alejarse de un punto muerto. Finalmente tenemos lo que es el pensamiento, que es la cuarta función que propuso Jung, también es racional. Cuando un hombre piensa, realiza un arreglo ordenado de los hechos, tal como los conoce. Sus sentimientos pueden no necesariamente entrar en juego. Las relaciones son especialmente importantes para el hombre en su pensamiento, porque el pensar requiere un arreglo y establecimiento ordenado de más de dos conjuntos de posiciones. Bueno, ahora comenzaremos a hablar sobre un poco de la persona, que Jung adoptó el término griego persona, que significa máscara, para describir la cara que el hombre le presenta a la sociedad. Este rostro puede ser bastante diferente de sus sentimientos e intenciones reales. El hombre deriva su persona parcialmente de los roles que la sociedad escoge para él y en parte de su propia aceptación, creación y cambio del concepto de la sociedad de lo que es su rol. El individuo que vive principalmente bajo una máscara pública se llama hombre personal. Puede desviarse tanto de sus propios sentimientos como para engenarse de ellos. Cuando la persona se ve disminuida por el hombre y más acerca de esta autorrealización genuina, surge lo que Jung denominó el hombre individual. La vida es una lucha entre los exteriores del hombre, personal e individual, como caracteres dentro de una misma personalidad. Luego pasamos con lo que es la introversión y la extraversión. El self contiene dentro de sí ambos factores, el de introversión y el de extroversión. Como dijimos anteriormente, el aspecto extravertido del self está orientado hacia la gente. El extravertido despliega emociones que se inclinan a ser volubles y favorecen a la acción sobre el pensamiento contemplativo. El introvertido, en cambio, invierte el proceso escondiendo sus sentimientos y buscando soluciones a los problemas de la vida en forma pasiva. Para lograr la autorrealización verdadera, el hombre debe balancear en forma apropiada y duradera ambas características, aunque esto casi no es totalmente posible porque la personalidad no es un sistema cerrado. Jung creyó que la lucha por esta meta es valiosa, ya que proporciona al hombre una faceta más interesante para él como para los demás. Después de esto, pasamos a lo que es la energía física y energía psíquica. Toda la energía del individuo proviene de la libido, aunque el término libido es a veces usado en un sentido confuso por Jung. Podemos suponer que, como en el sistema freudiano, es una fuente de energía. Pasamos con los estados inconscientes, que igual que Freud, Jung hizo mucho hincapié en el poder y el efecto del inconsciente sobre la conducta del hombre. Ignorar el inconsciente es invocar a los problemas mentales y emocionales por medio de delirios, compulsiones y dificultades fóbicas. Sin embargo, a diferencia de Freud, Jung dividió el estado de inconsciencia en dos categorías, ambas muy importantes para la conducta del hombre. No incluyó los estados preconscientes o subconscientes en su teoría. Debajo del nivel del yo, que se encuentra en el estado inconsciente del ser, están el consciente personal y el colectivo. Ambos pueden operar por separado o de forma armónica. Algunas partes del inconsciente colectivo han sido también identificadas y estudiadas por Jung y que analizaremos como sistemas separados, y son el ánima y el animus, la persona, los símbolos y la sombra. Bueno, pasamos con lo que son los arquetipos. Es el nombre que se da por generar los tipos de imágenes del inconsciente colectivo que el hombre usa con mayor frecuencia. Un arquetipo siempre está lleno de emoción. Jung y algunos otros colaboradores dieron nombre a algunos de ellos. Dios, demonios, figuras de la madre y del padre, el hijo, el nacimiento, muerte, reencarnación, el fin del mundo y las figuras sobre un héroe o sobre un villano. En lugar de las fuerzas freudianas del ello o fuerzas libidinosas del inconsciente,
Jung propuso el término sombra para representar los instintos crudos, salvajes y animales del hombre. La conducta moralmente inadecuada, reprendible, proviene del inconsciente colectivo que el hombre hereda de sus ancestros animales. Sin embargo, a diferencia de Freud, Jung sintió que esta sombra, la parte animal del hombre, le ayuda al sujeto a desarrollarse. Otro tipo de fenómeno que Jung denominó sincronicidad se aplica a los arquetipos. Un pensamiento o un evento pueden ocurrir simultáneamente sin que uno sea causado por el otro. Las culturas orientales y occidentales pueden desarrollar al mismo tiempo en la historia un arquetipo idéntico, aun sin ninguna comunicación entre ellas. La adoración del sol, la reencarnación y arquetipos similares que pueden considerar como ejemplos. Además de este tipo de sincronicidad entre culturas, ese fenómeno también puede ocurrir dentro de la misma personalidad. Un individuo puede soñar su propia muerte, un arquetipo, y sufrirla en la forma como fue soñada. Y eso sería todo de nuestra parte, compañeros. Como conclusión, llegamos a que la teoría de Jung es muy racional. Sin embargo, pues